Tenemos a Verónica Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú, aquí en nuestros estudios, a una semana prácticamente de las elecciones. Verónica, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Luego también de usted haber participado pues, en los debates, con buenos comentarios, particularmente después de esa primera fecha, y abriendo una semana absolutamente crucial, como lo conversábamos fuera de cámaras, en medio de circunstancias nunca antes vividas, dramáticas, y el desafío de cerrar una campaña en un contexto de pandemia. ¿Cómo abre la semana Verónica Mendoza? O cierra para abrir, digamos, la próxima. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. No, buenas noches, Enrique. Muchas gracias a ti y al canal por esta oportunidad nueva de seguir presentando nuestras propuestas. Para nosotros ha sido muy importante participar en estos debates precisamente para poder alcanzar nuestro mensaje a la población. Te lo comentaba también fuera de cámaras, hemos sido una de las organizaciones políticas que menos publicidad ha tenido en términos de franja electoral. De hecho, esto es algo que creo que hay que corregir en adelante. Pero bueno, estamos tratando de aprovechar todos los espacios posibles para insistir en nuestra propuesta, que hemos tratado que sea lo más concreta y aterrizada posible para el difícil contexto que nos va a tocar encarar a partir del 28 de julio, porque lamentablemente, aunque sea duro decirlo, vamos a seguir en un contexto de pandemia, un contexto de crisis económica que tenemos que encarar con mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Y con los pies pues bien puestos sobre la tierra, ¿no? Verónica, vamos al grano con respecto a lo que va a ser esta semana, porque esta semana para los candidatos, particularmente en su caso y en otro pequeño grupo que va a pugnar aparentemente por las encuestas a la segunda vuelta, el tema va a ser de convencer a un bolsón de votantes que de repente hasta ahora no habían sido convencidos. Y entonces tenemos a un Johnny Lescano en una punta no tremendamente cómoda para los tiempos que vivimos, parece que todo se ha achatado en términos de preferencias electorales, pero hay, según Datum, 5 candidatos que pugnan por entrar a la segunda vuelta. Usted está dentro de ese grupo, hay encuestas que le han dado mejores porcentajes, Datum le da 5.7, en fin. Pero el número que a mí me interesaba y que se lo comentaba era que el antivoto ha bajado de manera muy importante. Es decir, estamos hablando de un antivoto que usted tenía de 15%, que era relativamente alto, a 2%. Y estoy extendiéndome un poquito, pero ya vamos. Hay un miedo en el Perú que es, o hay un anti muy fuerte que es el antifujimorismo, pero hay otro anti que es el antiizquierdismo. Y puede haber un porcentaje de electores que dicen Verónica Mendoza es una mujer preparada, articulada, mujer además, coherente, pero es, por decirlo de alguna manera, muy roja. ¿Qué le dice usted a estos electores en esta última Por eso he venido de verde. Ahí vemos. Sí. No, a ver, Enrique, nosotros a lo largo de la campaña en realidad, y creo que los debates nos han permitido posicionar un poquito más este mensaje, hemos tratado de ser muy concretos respecto de lo que proponemos, porque creo que la gente no está para promesas vanas ni floro barato, ¿no es cierto?, sino cosas concretas. Y nos hemos preocupado de que cada cosa que proponemos tenga su sustento técnico y económico. Y creo, modestias aparte, Enrique, que somos la organización que más claramente ha presentado, por ejemplo, su plan de reactivación de la economía. Hemos planteado cuánto va a costar y hemos planteado además de dónde vamos a sacar los recursos para hacerlo. Porque para feria de propuestas, los hemos escuchado a los candidatos en el debate, nosotros sí hemos planteado claramente cómo, por ejemplo, vamos a financiar nuestro plan Chamba para reactivar la economía y el empleo, que incluye, Enrique, hemos planteado nosotros un fondo de garantía de 30.000 millones de soles para dar crédito barato a las MIPES, ampliar a quienes pudieron acceder a Reactiva Perú 2 añitos más de periodo de gracia para que puedan seguir resistiendo, dar 2 bonos universales nacionales, agosto y septiembre, para las familias que más lo necesitan, para que puedan subsistir, pero para que eso también ayude a levantar la demanda. Tú sabes que sin demanda la economía no se va a reactivar. Un plan de empleo masivo temporal y el aumento de la inversión pública. Hemos dicho que ese plan inicial para resucitar la economía, en concreto, entre los 2 bonos universales nacionales y el plan de empleo masivo temporal serán unos 17.000 millones de soles. Hemos dicho que vamos a usar responsablemente los ahorros fiscales que tenemos a disposición en estos momentos, que nos ha costado a todos los peruanos ahorrar. ¿Para qué, Enrique? ¿Para qué? ¿Para qué ahorra una familia? Para momentos como Para momentos de emergencia, como se lo explico a la gente. Si una familia tiene ahorritos y un familiar se le enferma, su vida corre riesgo, ¿tú qué haces con tus ahorros? Los utilizas sin dudarlo un solo minuto, y eso es lo que nosotros
proponemos, no para despilfarrar el dinero en lo que sea, sino para salvar la vida de la gente, para resucitar la economía como un primer momento, ¿no es cierto? Y luego complementar eso con una reforma tributaria para que el Estado pueda recaudar más platita para la salud, la educación, la vivienda, y luego una revolución productiva para producir más riqueza, distribuirla mejor, ¿no? En momentos... La reforma tributaria, ¿en qué se resumiría? Porque, claro, el argumento de la reforma tributaria, en el Perú, el tema tributario es todo un desafío. El próximo gobierno, Verónica, va a recibir una presión tributaria de 13%. Así es. Y para abajo, precisamente por todo lo que se está viviendo. Entonces, claro, efectivamente hay promesas que hay que mirar con lupa entre los candidatos porque no se va a poder financiar todo. Pero por el otro lado tienes la discusión de cómo, y es una dicotomía un tanto clásica ya en los últimos años, o amplías la base tributaria como meta, cobrándole más al informal, o como usted dice, golpea más a los grandazos, o tributan más los grandazos. ¿Cómo se resume la reforma tributaria? Mira, tenemos que buscar hacer las dos cosas, pero siendo conscientes también de la crisis económica que estamos atravesando. Entonces vamos a tener que ir por partes, ¿no es cierto? En un primer momento, si creemos que hay condiciones, luego de este primer momento para resucitar la economía con el plan de reactivación, para revisar las millonarias exoneraciones tributarias que todos estos años el Estado peruano ha ido dando a grandes empresas. Efectivamente, 15.000 millones de soles es lo que en promedio la SUNAT ha dejado de recaudar por este concepto. ¿A quiénes? Bancos, mineras, universidades privadas con fines de lucro, grandes agroexportadoras, casinos y tragamonedas, Enrique. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la agroexportación, creo que el año pasado ya tomamos conciencia que 20 años de exoneraciones tributarias era un tiempo prudente para un sector, ¿no es cierto? ¿No les duele tanto a los agroexportadores el tema tributario como sí el régimen? El régimen laboral. ¿No? Bueno, digamos. Entonces avancemos un poquito más en el tema tributario, que sectores como este, que ya están claramente consolidados, empiecen pues a tributar, ¿no es cierto? Entonces, revisemos de todas las exoneraciones tributarias que se están dando, cuáles todavía van a ser necesarias en este momento y cuáles ya pues hay que eliminar. ¿Cuánto más se para piensa, digamos, recaudar en términos de PBI, de presión tributaria? ¿Cuánto podríamos incrementarnos si nos centramos en ese lado? Mira, no tenemos el cálculo exacto porque no tenemos la información a la que pueden en estos momentos acceder la SUNAT. No somos todavía gobierno, Enrique, pero entre exoneraciones tributarias, luego también combatir eficazmente la evasión y la elusión tributaria, que es un concepto por el que perdemos aún más, ¿no? 60.000 millones de soles en promedio, es una barbaridad de plata. Claro, pero también empresas, Enrique, que con leguleyadas recurren al Poder Judicial para no pagar lo que corresponde. Tú recordarás, Enrique, que se aprobó, ¿no es cierto?, una norma antielusión que la CONFIEP, lobby de por medio, impidió que se aplicara, se ha vuelto a poner sobre la mesa y hay que asegurar que se haga efectiva para que la SUNAT pueda cobrar lo que corresponde. Eso es lo que estamos planteando, Enrique. No nuevos tributos, ¿no es cierto?, ni quitarle o expropiarle su plata a tal o cual, sino cobrar... Sino con el tablero, digamos, de juego que tiene el Ejecutivo, ajustar, Así digamos... es, cobrar lo que corresponde. Y finalmente, sí hemos planteado, Enrique, un único impuesto adicional, un impuesto a los multimillonarios del país. Y aquí quiero aclarar que no se trata de quitarle a la gente su platita, que aunque la mayoría, la verdad, ya agotó sus ahorros, ¿no es cierto?, sino a la gente que tiene fortunas acumuladas de más de 100 millones de dólares, que pongan el hombro también para salir de esa crisis, como lo han planteado multimillonarios de otros países, como lo ha recomendado Enrique, el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Entonces a nosotros nos dicen chavistas, pero resulta que quienes están apoyando nuestras propuestas son el Fondo Monetario Internacional, que le ha dicho al Estado peruano, usa tus ahorritos fiscales para salir de la crisis, implementen impuestos a las grandes fortunas para poder recaudar más. Otro de los ejes que usted ha estado manejando y que también levanta el anti, por momentos, es el tema estatista. Desde el anti usted dice, no, es redimensionar el espacio público, darle la importancia que se merece. Pero, por ejemplo, hace algunos días los periodistas de TV Perú participábamos en un taller organizado por el CIES y la experta en ese caso decía que su propuesta de nacionalización del oxígeno era inviable, no se iba a poder hacer. Y más que entrar en el detalle de eso, a lo que quería ir era, ¿usted no confía demasiado en las capacidades del Estado peruano? Cuando uno se acerca al Estado peruano, pues sabe no solamente las limitaciones que hay en términos burocráticos, en términos, Verónica, de un Estado que no conversa entre sí, de un Estado que funciona en compartimentos estancos. Y hay que decirlo también con cierto dolor, la calidad en los recursos humanos en muchos casos de especialidad dentro del Estado son bien básicas. ¿No confía demasiado Verónica Mendoza en la capacidad del Estado peruano?
A ver, ahí diferenciemos dos cosas, ¿no? Una es la necesidad de efectivamente reformar el Estado para hacerlo más eficiente, como bien planteas tú, propiciar un diálogo entre los distintos sectores, niveles, niveles, ¿no? Central, regional y local. Y otra cosa es entender cómo podemos poner al servicio de la nación los recursos y las riquezas que sí tenemos, Enrique. Quiero tomar el ejemplo del gas. Nosotros hemos hablado de la necesidad de nacionalizar el gas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos, en una alianza con el sector privado, seguir extrayendo el gas, ¿no es cierto? Que el sector privado extraiga y distribuye el gas, pero es el Estado el que en representación de los peruanos decide qué se hace con ese gas. Y nuestra decisión, y a quien he consultado, están todos de acuerdo, ese gas prioritariamente se destine al consumo nacional, a la masificación, para que la gente pueda tener gas barato en sus casas, para el transporte público, para tener una fuente de energía más limpia, más barata, para la industria nacional. Así de simple y sencillo. ¿Eso implicaría expropiaciones? No, te lo acabo de comentar. No implica expropiación necesariamente. Podemos con el puede sector... seguir en alianza con el privado, es. entonces... Perfecto. El privado sigue ganando también sus utilidades, pero ese gas se queda aquí. No te lo llevas a México, a Japón, a Europa, lo consumimos los peruanos. ¿Por qué, Enrique? Porque las familias ya no dan más de un balón que en plena pandemia ha subido a 50, 55 soles. De acuerdo, Verónica, pero una cosa es el consumo que los peruanos tienen derecho a tener efectivamente y una masificación que no ha llegado efectivamente, pero otra cosa es confiar en la capacidad empresarial del Estado, que es otro de los cuestionamientos que se le hace a su plataforma. ¿El Estado está muy por debajo de la capacidad empresarial que podría tener según su perspectiva? A ver, para seguir con el ejemplo del gas. Sí. Mira, yo soy de Cusco, de donde no solamente se extrae el gas de Camisea desde hace 15 años y se lo llevan por un tubo por nuestras narices y los cusqueños ni una sola gota de ese gas nos ha beneficiado, como ninguna de las regiones del sur. Hace cerca de 10 años que nos vienen anunciando cada año la licitación, ¿no es cierto?, de la masificación en 7 regiones, convocando al sector privado. Cada año la licitación se cae, Enrique, cada año, por confiar exclusivamente en el sector privado. ¿Por qué? Porque no hay un Estado que ciertamente hay que fortalecer y modernizar, pero que pueda conducir, planificar. ¿Qué estamos planteando nosotros en esta materia, por ejemplo? Tener una autoridad nacional de masificación del gas, que no licite, ¿no es cierto?, la masificación por puchos, ¿no?, de manera arbitraria, desordenada y desarticulada, sino que planifique bien eso, convoque al sector privado, donde corresponda, donde no le sea rentable al sector privado necesariamente, el Estado también pueda intervenir, invertir para llevar gas a las zonas más alejadas, que es donde precisamente más se lo necesita, Enrique. Eso se ha hecho en Colombia, donde el 70% de las familias tienen una conexión de gas en sus casas, con participación del Estado. Eso te demuestra que sí es posible. No estamos nosotros en el afán de pelearnos con el sector privado, no somos anti-inversión, como se ha dicho, no. Lo que queremos más bien es facilitar las inversiones poniendo orden, planificando, poniendo reglas de juego claras, que no ha habido, Enrique, perdóname, termino con esta idea. ¿Por qué? Porque los gobiernos precedentes han preferido mantener el caos. ¿Por qué, Enrique? Porque en medio del caos se impone el que más billete tiene, el que paga la coima, ¿no es cierto?, el que arregla bajo la mesa con el funcionario de turno. Pero si tú planificas, estableces un orden de prioridades, reglas de juego claras, las cosas funcionan mejor y le vas poniendo un freno a la corrupción. Usted me está hablando de gestión, Verónica, y muchos... También. Es una gestión del Estado. Y muchos ciudadanos pueden decir, ya no nos remontemos más atrás, pero un ejemplo de una gestión que no fue muy buena desde la izquierda fue la de Susana Villarán. ¿Cómo se va a diferenciar, por ejemplo, Juntos por el Perú a la hora de llegar al gobierno? ¿Quién es su contingente de gestores que van a poner en práctica todo lo que usted me está diciendo, que suena muy lógico, pero también es súper ambicioso frente a los estándares de nuestro Estado? Mira, dos cosas. Primero, que en Juntos por el Perú sí tenemos equipo, a diferencia de otros partidos. Hemos sido, si no me equivoco, o a lo mejor corrígeme tú, Enrique, por favor, la única organización política que ha presentado un equipo de gobierno. Yo he estado con la jefa de plan de gobierno, que es Anaí Durán, socióloga, doctora en sociología. Así es que ha sido jefa de plan de gobierno. Además, estamos muy orgullosos de que una mujer haya presidido el equipo de gobierno. Pedro Franque, economista, que tiene también experiencia en gestión pública.
Oscar Dancourt, que ha sido presidente del Banco Central de Reserva, con una de las gestiones, ¿no es cierto?, más eficientes y reconocidas a nivel O sea, Dancourt nos global. va a garantizar que la macroeconomía no se va a patear. Tranquilos, vamos a mantener la inflación baja, Ajá. el dólar estable, todo va a funcionar bien. En fin, un equipo con el que vengo trabajando además, Enrique, desde hace varios años, ¿no? Por supuesto, hemos convocado nuevos y jóvenes profesionales, pero hay un equipo con el que venimos trabajando hace años. Y lo otro, Enrique, es que es necesario también mejorar la calidad y para eso hay que mejorar el reconocimiento y la remuneración de los servidores públicos. Y te digo esto porque tengo ahorita en la mente una enfermera que se me acercó en Chincha hace un par de días que me decía, yo trabajo hace 12 años como enfermera para el Estado y estoy en casa, ¿no es cierto? Y me contó de varios casos de colegas suyas que ni siquiera están en casa, sino con locación de servicios, que no tienen ninguna estabilidad, de personal de salud al que le deben sus remuneraciones del año pasado, Enrique, personal que está en primera línea. Entonces, si tú quieres un Estado eficiente, también tienes que tratar dignamente a tu gente, a tus trabajadores. De acuerdo, pero una eliminación del CAS como la que estamos viendo ahora y al mismo tiempo congelar la ley Servir, como estamos hace 7 años con la ley Servir congelada, ¿no nos va a llevar también a más desorden? Porque lo que se señala es que la consecuencia precisamente de la eliminación abrupta del CAS va a ser que recibo por honorarios, pues otra vez. Pero Enrique, lo que se ha aprobado no es una eliminación abrupta, sino progresiva del régimen CAS, ¿no es cierto? Y yo sí creo que es perfectamente compatible una gestión eficiente, ¿no es cierto?, pensando en el ciudadano, en el servicio que se le da, al mismo tiempo que le das un mínimo de dignidad a tus trabajadores. ¿Va a reforzar Servir? Mira, que hace, como le digo, 7 años que no se mueve, ninguna institución ha terminado Servir, 5 apenas están en fase, Por lo mismo que tú has planteado, yo creo que sí amerita una revisión. O sea, por algo no se ha podido implementar, ¿no es cierto? Hay que hacer los ajustes correspondientes. Combinando, por supuesto, meritocracia, tiene que haber evaluación permanente, concurso público, transparente, menos amiguismo y nombramiento a dedo, en eso sí yo creo muy firmemente. El Estado no es para que sea agencia de empleo de tu partido, concursarán también los miembros del partido y no serán nombrados en función de sus capacidades, pero creo que eso se puede combinar también con un trato digno a los trabajadores del Estado, a los servidores públicos. Lo deseable y lo posible. La política es el arte de lo posible también. El Congreso que va a enfrentar al próximo gobierno no va a ser un Congreso estructurado, evidentemente, va a ser un Congreso fraccionado y ya sabemos lo que ha pasado con un Congreso y un Ejecutivo enfrentado, como lo que hemos vivido en los últimos 5 años. Ha sido una desgracia institucional la que ha vivido el Perú los últimos 5 años. ¿Cómo enfrentar eso? Por ejemplo, ¿usted entraría con todo con la nueva Constitución? ¿Armaría primero un pacto de gobernabilidad? ¿Cuál sería el orden de prioridades de Verónica Mendoza frente a ese Congreso? O sea, primero, Enrique, las prioridades del país, ¿no es cierto? Vacunación universal y gratuita, producción y distribución de oxígeno, acceso a Internet lo más rápido posible, ramificando la red dorsal, etcétera, etcétera, reactivación de la economía. Y respecto de la necesidad de pactos, por supuesto que sí. Pero el primer y más importante pacto que tiene que hacer el futuro gobierno es con su pueblo, y es el primero que haremos. ¿Por qué te lo digo, Enrique? Esto puede parecer obvio, evidente, pero todos los últimos gobiernos, lo primero que hicieron al llegar fue traicionar el programa por el cual habían sido elegidos. Traicionar las expectativas de cambio. ¿Cómo se firma ese pacto? ¿Con un referéndum? Es nuestro programa. Si la gente nos da su confianza para ser gobierno, es porque habrá votado por nuestro programa, un programa de cambio, un programa que garantiza salud, educación como derechos, que impulsa la reactivación de la economía. Entonces, nuestro primer pacto será con la gente, respetando aquello por lo cual votó. Cumplir el programa de gobierno. No traicionando, como hicieron todos los otros, las expectativas de cambio de la gente, arrodillándose ante los poderosos el día número 1. En segundo lugar, sí, Enrique, necesitamos diálogo y concertación con las fuerzas del Parlamento, por supuesto. Usted ha dicho fujimorismo y podemos ni hablar. ¿Con quién sí? Corruptos y mafiosos, no. Mira, para serte muy sincera... Yo sé que en competencia es difícil mencionar incluso a los otros, pero ¿con quién sí? Porque si no, este país no avanza. Disculpe la insistencia. Te lo digo con toda franqueza. No, y yo entiendo, porque es lo que la gente también se está preguntando después de esta experiencia desastrosa de 5 años de bronca inacabable. Sinceramente, más que hablar de partidos, porque no tenemos partidos políticos institucionalizados donde tú digas, este partido en bloque piensan así, ¿no es cierto? O hay cohesión. Lo que tocará hacer es
poner un programa sobre la mesa con las prioridades del país: vacunación, producción, distribución de oxígeno, reactivación de la economía, y convocar en torno a ese programa a todos, Enrique. Es una suerte de plataforma, todos. es un nuevo acuerdo nacional, no es. digo que sea lo mismo, pero por ahí, o sea, es una plataforma inclusiva, convocante. En función del programa, en función de la salud y la vida de la gente y la reactivación de la economía en un primer momento. Y ahí, bienvenidos todos, Enrique, no me importa qué partido sea, mientras sea gente honesta y comprometida con su país, tenemos que chambear juntos. Alguien que te diga, yo, porque soy bien bacán, porque mi partido es lo máximo, solito voy a resolver los problemas del país, es una burda mentira. Esta es la peor crisis sanitaria, económica de los últimos años. Necesitamos sumar fuerzas. Vamos a ir a una pausa, pero eso implicaría, me lo responde después de la pausa, lo que se llama usualmente un gobierno de ancha base, incluso un gabinete con tendencias no necesariamente similares a las suyas. Me lo responde después. De acuerdo. Verónica Mendoza, la dejé con esta pregunta. Esta necesidad de pactos ineludibles que tiene el Perú y que se merece el Perú, de pactos bien entendidos. No estamos hablando acá de las repartijas, ¿no? Que eso es parte de nuestra, digamos, perversión política de los últimos años. Lo que debería ser el consenso fue distorsionado. Ese pacto se traduciría en un acuerdo de gobierno. ¿Podría traducirse en un acuerdo de gobierno? ¿Hasta dónde se podría dar eso? A ver, aclaremos con quiénes y para qué, Ya, ¿no? por eso. Porque por lo general, como dices tú, Enrique, cuando se habla de un gran acuerdo, un pacto, siempre se piensa en un pacto en las alturas, ¿no? Entonces, la CONFIEB, los grupos de poder poniéndose de acuerdo o sometiendo al gobierno de turno. Yo no estoy hablando de eso, por si acaso. Como te dije hace un momento, primer y más importante pacto con la gente, cumpliendo lo que le hemos ofrecido, ¿no es cierto? Segundo, convocando a todos los sectores políticos, empresariales, honestos. Esa es mi condición, ¿no es cierto? Y que pongan por delante la salud y la vida de la gente. O sea, si alguien me va a venir a decir a mí, ¿sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo, pero quiero que la salud siga siendo un negocio y no quiero que se tome el control de la producción y distribución de oxígeno para salvar la vida de la gente. Bueno, entonces hasta ahí nomás, ¿no? Chao. ¿Sabes qué? Voy a hacer un pacto contigo, pero no me cobres pues los impuestos que te debo. Entonces, ¿sabes qué? Chao. Entonces, lo digo por la experiencia que hemos tenido, Enrique, donde lo que ha ocurrido es que los últimos gobernantes han agachado la cabeza, se han arrodillado ante los poderosos. Y precisamente es tiempo de cambiar eso. En democracia quien manda es el pueblo y hay que respetar la voluntad popular. Y quiero responder también a tu pregunta anterior sobre la necesidad de una nueva constitución, de un nuevo pacto social. Yo sigo insistiendo en esto porque la gente lo demanda, Enrique, porque la crisis en la que estamos nos ha demostrado que no podemos seguir con las mismas reglas de juego, que también necesitamos repensar los valores que nos guían como nación. Vamos a seguir con el sálvese quien pueda, métele codazo al de lado para tú salvar tu vida, el lucro por delante, la ganancia por delante, o vamos a construir un nuevo pacto social que diga la vida por delante, el bien común por delante, el orden, la planificación. Eso es lo que creemos que debería incluir un nuevo pacto social, pero nuestra propuesta es en todo caso convocar a un referéndum constituyente, que sea el pueblo soberano el que decida si quiere o no una nueva constitución. No tiene por qué decidirlo la CONFIEB, los grandes poderes, no, el pueblo. Así es la democracia, ¿no es cierto? En democracia, ¿quién manda? El pueblo. En el momento de estar, digamos, montada, trepada en el caballo, en la silla presidencial, como se quiera decir, ¿cómo va a enfrentar las tendencias, lo que se dice que son las tendencias centrífugas de la izquierda? Las tendencias de la izquierda a dispersarse. Usted peleó por inscribir su partido, seguimos ese proceso, no se logró y ahora está en esta coalición, en Juntos por el Perú, que es una alianza. ¿Usted está segura que va a mantener amarrado a su sector? A ver, primero, mi organización política ya presentó las firmas para poder inscribirse, el jurado está revisando y esperamos en las próximas semanas o meses tener esa inscripción, que nada tiene que ver con el hecho de que convoquemos, articulemos, sumemos fuerzas. Es lo que siempre nos hemos planteado y en Juntos por el Perú hemos hecho un gran esfuerzo
para sumar fuerzas con distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, colectivos de jóvenes, Nada de tiene mujeres. que ver con ganar o no la presidencia ahora también. Es decir, usted va a seguir al frente de su organización. Claro, es un acuerdo además, Enrique, no. que tú eres testigo, hemos venido construyendo mucho antes, ¿no? En la elección de enero 2020, en las elecciones locales y regionales anteriores, porque entendemos, o sea, nosotros estamos en política no para un carguito, sino para cambiar el país. Y para cambiar el país no basta un partido, un colectivo, necesitamos sumar fuerzas y en ese esfuerzo hemos estado y es lo que hemos consolidado en Juntos por el Perú. Mira, podremos tener matices, diferencias, pero todos hemos suscrito un programa de cambio y todos lo defendemos con la misma pasión y coherencia. No como en otros partidos donde el candidato presidencial dice una cosa y sus candidatos al Congreso dicen otra cosa, donde su plan de gobierno dice una cosa y el candidato dice otra cosa, ¿no es cierto? Como el impuesto a las grandes fortunas. El plan de gobierno del señor Lezcano dice impuesto a las grandes fortunas. Yo dije, excelente, una coincidencia, pero cuando le preguntan al señor Lezcano, él dice que no. En Juntos por el Perú hay coherencia entre lo que dice nuestro plan de gobierno, lo que dice la candidatura presidencial y lo que dice el equipo en su conjunto. Se nos ha terminado el tiempo, ya se nos ha ido media hora casi, y tengo muchas preguntas, pero voy a hacerle una, que es una suerte de pregunta ácida. Podría ser muchas, digo, pero es una pregunta ácida porque me parece fascinante. Estamos en TV Perú. TV Perú ha ido mutando de una televisión de lo que se llamaba el Estado a una televisión pública. Televisión pública quiere decir que hoy yo le entrevisto a usted y mañana a un contendor y tiene sus noticieros lo más plurales posibles. Yo diría que de los más plurales de la televisión en general. ¿Ustedes mantendrían eso o retrocederían de alguna forma en el manejo de la información del Estado? A ver, Enrique, primero, porque sé a dónde va tu pregunta, porque sé que nos han querido acusar, ¿no?, de querer mancillar la libertad de expresión. Me encantaría hacérsela a todos los candidatos si tuviera el tiempo. Nosotros vamos a respetar, como siempre hemos respetado, la libertad de expresión, la libertad de prensa. Creo que TV Perú además tiene que seguir fortaleciéndose como la televisión pública que es. Creo que han sido importantes, además, no lo digo por estar aquí, los esfuerzos que se han hecho por darle voz a los que no tenían voz, ¿no? Quechuas, aymaras, distintos sectores del país que lamentablemente en otros medios de comunicación no son tan visibles. Sí, lamento, no me parece un buen gesto que se haya decidido postergar la publicación, ¿no?, de un documental, ¿no? Nunca fue anunciado oficialmente por TV Perú, esas fueron las redes de los productores. Bueno, sería algo que en todo caso ameritaría ser aclarado, ¿no? Porque creo que TV Perú es una institución respetable y respetada, ¿no? Que nosotros vamos a, por supuesto, fortalecer. Sí hemos planteado, por ejemplo, Enrique, nuestro programa cultural, ¿no? Que sería importante darle una mayor posibilidad de difusión justamente a la producción peruana, ¿no? La producción de cine, documentales, tener una suerte de cuota de pantalla para poder promover un poquito más nuestra producción nacional. Bastante interesante. Muy bien. Muchas gracias, Verónica Mendoza. Mucha suerte en esta última semana crucial para las candidaturas y crucial, por supuesto, para el país. La democracia peruana merece superar esto que hemos vivido en los últimos 5 años. Se puede, Enrique. Hay esperanza, hay esperanza. Gracias, Verónica Mendoza, por estar con nosotros en nuestros estudios. Vamos a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.